¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de 10 jugadas acertamos las 10, es decir que tuvimos un 100% de efectividad. Nos fue bien, mejoramos el promedio, espero te haya ayudado. Y si es nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresar el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 4 de agosto. Empezamos con la Jupiter Pro League de Bélgica, el encuentro del Legia versus el Royal Union. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Lieja de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que el Lieja no juega nada bien. Y Royal Union de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Lieja, 1 victoria para Royal Union, segunda victoria para Royal Union, tercera victoria para Royal Union y un empate, es decir que Royal Union es el favorito. Veamos con Eva a Lieja como local, y Lieja como local tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que no juega nada bien como local. Y Royal Union como visitante tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Royal Union juega bien como visitante. En la tabla de posiciones veamos, el Royal Union está en la posición 2 por 3 puntos. Y Lieja en la posición 14 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Lieja y un 38% a que gana Royal Union. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la división profesional de Bolivia, el encuentro del Bolívar versus el Blooming. Veamos si bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bolívar de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Bolivia viene jugando bien. Y Blooming de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Blooming viene mejor. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Bolívar, segunda victoria para Bolívar, 1 victoria para Blooming, tercera victoria para Bolívar y cuarta victoria para Bolívar, es decir que Bolívar es el favorito. Vemos cómo le va a Bolívar como local, y Bolívar como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega bien como local. Y Blooming como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Blooming no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Bolívar está en la posición 4 con 35 puntos y Blooming en la posición 13avo con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Bolívar y un 9% a que gana Blooming. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Bolívar y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirão Sub-20, el encuentro entre Santos versus Flamengo. En las fases semifinales no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Santos de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Santos viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y Flamengo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Santos, 1 victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo y segunda victoria para Santos, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le da a Santos como local, y Santos como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Santos juega bien como local. Y Flamengo como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Santos y un 50% a que gana Flamengo. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan.
ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Canadian Premier League, es decir que la Premier League de Canadá, el encuentro de Cavalry versus el Forge. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cavalry de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Cavalry viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Forge de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Forge también viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Forge, tercer empate y segunda victoria para Forge, es decir que Forge es el favorito. Veamos cómo le va a Cavalry como local, y Cavalry como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Cavalry juega bien como local, y Forge como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Forge no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Forge está en la posición 2 con 29 puntos y Cavalry en la posición 3 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Cavalry y un 45% a que gana Forge. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Pro de Ecuador, la Liga Profesional de Ecuador, el encuentro de Libertad versus Emelec. Si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, así que Libertad no juega nada bien. Y Emelec de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Emelec viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Emelec, es decir que Emelec es el favorito. Vemos cómo le va a Libertad como local, y Libertad como local tiene 4 empates, 1 victoria, así que juega bien como local. Y Emelec como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que Emelec juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Emelec está en la posición 6 con 0 puntos. Y Libertad en la posición 16 también con 0 puntos. Esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 12% a que gana Libertad y un 80% a que gana Emelec. El pronóstico para este encuentro es: gana Emelec, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Supercopa de Países Bajos, ex-Holanda, el encuentro del Feyenoord versus el PSV. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que Feyenoord se podría decir que viene jugando bien. Y el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que el PSV viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 empate, 1 victoria para el PSV, segundo empate, 1 victoria para Feyenoord y tercer empate, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Feyenoord como local, y Feyenoord como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Feyenoord juega bien como local. Y PSV como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega muy bien como local y como mínimo hace gol. Las casas de apuestas le dan un 42% a que gana Feyenoord y un 30% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de Norteamérica y Centroamérica, que es la Liga Cup. El encuentro del Chicago Fire versus el Club América, o el American, el equipo de Chespirito. Vemos bajas. El Chicago Fire tiene 3 bajas y en América ninguna baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Chicago Fire de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Chicago Fire viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y el América de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, así que el América viene jugando irregular. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos.
Veamos cómo le va a Chicago Fire como local. Y Chicago Fire como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Chicago Fire juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el América como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el América juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Chicago Fire y un 42% a que gana América. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a este encuentro, no vamos al encuentro entre el Portland Timbers versus el Monterrey, el equipo del señor Barriga. Veamos bajas. Portland Timbers tiene 2 bajas y en Monterrey ninguna baja. No, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Portland Timbers de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, así que Portland Timbers viene jugando irregular. Y Monterrey de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, así que Monterrey viene jugando bien, 4 victorias en 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Portland Timbers como local. Y Portland Timbers como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que Portland Timbers viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Y Monterrey como visitante tiene 2 victorias, 3 empates. Es decir que Monterrey juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gana el Portland Timbers y un 35% a que gana Monterrey. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Vancouver versus el Tigres. Si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Vancouver de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Vancouver viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y Tigres de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Tigres viene bien, aún no conoce la derrota, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Tigres y segunda victoria para Tigres, es decir que Tigres es el favorito. Veamos cómo le va a Vancouver como local. Y Vancouver como local tiene 2 derrotas, 2 victorias y 1 empate, así que juega irregular como local y como mínimo hace un gol. Y Tigre como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, así que Tigres juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Vancouver y un 32% a que gana Tigres. El pronóstico por este encuentro es gana Tigres. Vamos al siguiente torneo. Vamos a la primera división de Paraguay, el encuentro ante Libertad versus General Caballero. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Libertad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Libertad viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y General Caballero de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Se podría decir que General Caballero viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Libertad, segunda victoria para Libertad, tercera victoria para Libertad, 1 victoria para General Caballero y cuarta victoria para Libertad. Es decir que Libertad es el favorito. ¿Cuál le va a Libertad como local? Y Libertad como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Libertad juega bien como visitante. Y General Caballero como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Se puede decir que General Caballero juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Libertad está en la posición 1 con 12 puntos. Y General Caballero en la posición 5 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Libertad y un 17% a que gana General Caballero. El pronóstico para este encuentro es gana Libertad, gana el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets.
Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal, te activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos. Hasta el siguiente video.